¿Qué tal, amigos? En este video vamos a ver armadura de acero en columnas. Los planos estructurales son realizados por los profesionales y nos especifican la manera como se va a cortar y cómo se va a doblar el hierro. Haciendo una pequeña interpretación de este plano estructural, podemos observar que nos da las dimensiones de los hierros. Por ejemplo, en este caso vemos que esta varilla tiene de largo 6,35 de largo. Aquí especifica 4 varillas, nos está especificando la cantidad de varillas. Número 6, cuál es el diámetro de la varilla, de 6,35 de larga. Además de eso, 50 centímetros que tenemos que doblar acá. Entonces nos está especificando todas las dimensiones, nos está especificando los flejes. Entonces acá en esta distancia de la placa para abajo, 10 flejes cada 10 centímetros. Aquí del piso fino para arriba, 10 flejes cada 10 centímetros. También está especificando la cantidad, los flejes, cómo va a ser traslapado o cómo va a pasar el hierro con la placa, con la viga, y también cómo va a quedar entre la cimentación. Ahí nos está mostrando. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros procedemos a medir, a observar cómo van los hierros, las medidas, la cantidad, y los empezamos a cortar y a doblar como corresponde, de acuerdo a las especificaciones, a los planos. Para cortar el hierro, para doblar el hierro, debemos tener en cuenta el diámetro, ya que cuando se dobla el hierro se hacen unas fisuras y debemos evitar eso y tenerlo en cuenta para que no ocurra. El hierro se corta con cegueta y se amarran los hierros a las barras, los flejes a las barras de acero. Se amarran con el alambre calibre 18, alambre negro. El acero hace una fuerza, o sea, unidos los flejes con las barras, hacen una canasta con acero resistente, un acero de alta resistencia. Forman unas canastas dobladas, así como los especifican los planos, y esto hace que forme la columna, que mantenga la forma de la columna y asimismo se sostenga y resista el peso de la edificación. Las barras o hierros son elementos estructurales que colocamos a lo largo de la columna, ¿sí? que conforman la canasta, junto con los estribos, y se colocan dentro de la formaleta y no dejan mover el concreto y no dejan mover la columna. Los estribos o flejes son los que no dejan mover las varillas o las barras, o sea, son las que sostienen las barras, donde le dan una mayor fuerza a la columna, que no la deja pandear de acuerdo a lo que esté diseñado. Los estribos van alrededor de las barras, por fuera, así como lo indica acá, ¿sí? Y conforman el esqueleto. Casi siempre es cuadrado o rectangular, y van por dentro de la formaleta. Luego echamos el concreto por dentro de la formaleta, y todos esos elementos estructurales conforman la columna.
Les recomiendo, para complementar este video, ver otro video tutorial de arquitectura que tenemos que se llama La Columna. Aquí les dejo el link. En cuanto al comportamiento de la columna y su hierro, entonces podemos decir que los estribos o los flejes son los que sostienen la canasta, son los que hacen que no se pandee la columna. Cuando le ejercemos una fuerza a la columna, a la compresión, entonces la columna tiende, aquí tenemos los flejes, la columna tiende a pandearse o tiende a estallarse de esta forma. Pero como tiene los flejes, está amarrando las barras, no permite que esto ocurra. El ingeniero civil es el que calcula la estructura de las columnas, calcula el largo de los hierros, de las barras, calcula el diámetro, el concreto, el diámetro de las varillas, y él es el que define cómo va a ser la sección de las columnas. La sección es como cuando cortamos una columna y lo miramos cómo nos queda por dentro de la columna, y él define la sección y en los planos nos especifica cómo van los hierros, y vemos que el fleje queda de esta forma con sus 4 varillas y doblado el fleje para amarrar mejor. Cuando tenemos de pronto nuestros flejes así, de esta forma, y no lo doblamos así en 45 grados, sino que hay veces que lo doblamos de esta manera, simplemente viene el fleje y no lo doblamos a 45, sino que simplemente lo amarramos aquí a este lado, le colocamos alambre. Entonces, esta es una manera incorrecta de amarrar, de doblar el fleje. Esto no se debe hacer de esta forma, porque cuando lo hacemos así, el fleje tiende a abrirse y se revienta la columna por ese lado. Por esa razón tenemos que hacerlo así como está, de esta manera. Para construcciones pequeñas podemos decir que lo mínimo para trabajar es que doblemos la varilla para las columnas 20 centímetros. Aquí le podemos colocar dentro de la placa 2 estribos o flejes, pero todo esto depende del cálculo estructural de los ingenieros, pero estamos hablando de lo mínimo. Aquí a una tercera parte dividimos la distancia en 3, una tercera parte, podemos colocar cada 10 centímetros los flejes, esta distancia cada 20 centímetros y aquí cada 10 centímetros. Si la parte de arriba 70 centímetros, con cada 10 centímetros un fleje, y lo mismo acá, 70 centímetros de distancia. En la mitad lo que quede cada 20 centímetros. Eso sería como lo mínimo para una casa pequeña. Cuando las barras continúan para el segundo piso,
de manera vertical, vamos a tener en cuenta que los traslapos sean mínimo de 60 centímetros. Como le digo, para casas pequeñas, como les digo. Y unas recomendaciones que tenemos es que si vamos a dejar los hierros, o los pelos también se llaman, los hierros verticales, para las columnas del siguiente piso, las vamos a utilizar, no vamos a fundir hoy, o vamos a dejar un tiempo sin fundir. Debemos cubrirlo con mortero, con un mortero pobre, para protegerlo del óxido. Si van a quedar las barras un tiempo sin usar, depositadas, no debe tener contacto con el suelo, debe estar en una parte, de pronto sobre madera, para que no se vaya a humedecer, para que no se vayan a oxidar. Si la barra, cuando la vamos a utilizar, está oxidada, debemos cepillarla con un alambre, con un cepillo de alambre, ya que el óxido que tiene la barra puede afectar la adherencia del concreto. Entonces debemos cepillarlo, y si de pronto el hierro está muy oxidado y del óxido disminuye el diámetro, o sea, está muy delgada la barra porque pues se lo comió el óxido, o si de pronto está tan oxidada que se divide, que se parte, entonces lo que tenemos que hacer es cambiar la barra, porque esa ya ha perdido su volumen, su diámetro, y por lo tanto ha perdido su resistencia. El hierro lo debemos colocar tal como especifican los planos. Observamos, leemos los planos como lo vimos anteriormente, y así como lo dicen los profesionales, así lo debemos hacer. Debe estar bien empatadas las columnas o las canastas, el acero de las columnas con el acero de las vigas. Debemos colocar, en el momento de fundir, debemos colocar vientos, o debemos colocar elementos que nos ayuden a sostener la formaleta para que conserve su verticalidad hasta cuando fundamos y ya se pueda desmontar la formaleta y se sostenga sola la columna. Y también debemos, antes de fundir la columna, debemos revisar las varillas, las barras, los flejes, las cantidades, que esté bien plomada, absolutamente todo debemos revisarlo, porque después de que esté fundida ya no hay nada que hacerle, ya no se puede arreglar, ya no se puede reparar la columna. Lo único que podemos hacer es demoler y de pronto volverla a fundir, y eso se acarrearía pues costos en nuestra construcción.